Vamos con un concepto más en este curso de estadística para ciencias de la salud en su versión simplificada. Fijaros que ya hemos visto pues la media, la proporción, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, el rango intercuartílico, la desviación estándar, el concepto de estandarización tan importante que veremos muchas veces a lo largo del curso. Y ahora vamos a ver estos tres, la diferencia de medias, la diferencia de proporciones y la diferencia de desviaciones estándar, que forman una especie de pack porque de alguna manera los tres tienen el concepto de diferencia. También os hablaré de que en realidad podríamos hablar de más diferencias, de números de más números que son el resultado de una diferencia. Pero vamos primero con la diferencia de medias, que es el primero de estos conceptos que vamos a ver. Mirad, dijimos cuando hablamos de la media, que un símbolo típico, en este curso no vamos a hablar mucho de simbología matemática, pero mínimo sí. El símbolo típico de una media muestral es x con barra sub n. Ahora voy a utilizar x barra sub 1 para hablar de la media de una muestra 1 y x barra sub 2 para hablar de la media de la muestra 2. Imaginaos que estamos trabajando con pacientes que tienen una determinada patología y quiero distinguir hombres y mujeres. Y quiero mirar si hay diferencia de medias, yo que sé, en la cantidad de hemoglobina que tienen hombres y mujeres, que tienen una determinada patología o que no la tienen, entre diferencia entre hombres y mujeres. Yo tendría una muestra, yo tendría, como siempre, una población, ¿vale? Obviamente, todos los hombres y todas las mujeres, esto sería la población, o todos los hombres y todas las mujeres que tuvieran una patología, esto sería la población. Habría una diferencia de población, que es el esquema típico que sale de nuevo aquí, ¿no? Yo tendré una diferencia de medias poblacional, que será este valor de aquí, que es fijo pero desconocido, lo poblacional, y yo tendría un valor muestral de diferencia de medias de dos muestras. Imaginaos hemoglobina media de 100 hombres. Aquí lo tengo. Media muestral de 100 mujeres de la cantidad de hemoglobina. Pues yo qué sé, 14, 13 y medio. Pues 0,5 sería la media. Pero sería una media muestral, que la tendría, pero soy consciente de que es variable, que otra muestra daría otro valor, que a lo mejor estaría por aquí, que otra muestra daría otro valor que estaría por aquí, otro valor estaría por aquí. Esto no lo sé dónde está. El problema es que no lo sé, yo lo dibujo, pero no sé dónde está. ¿De acuerdo? Es un valor poblacional. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es la diferencia de medias. Tan sencillo como esto. Entonces, en nuestra base de datos, acordaos que estamos trabajando con una base de datos como esta de aquí, con 40 pacientes, 2 tratamientos, número de ingresos previos, el sexo, si es hombre o no, el Charlson, si es diabético o no, la edad, la creatinina, el SF36 antes del tratamiento, SF36 después del tratamiento, la diferencia que hay entre el post menos el pre, si ha muerto o no el paciente y cuándo ha muerto. Acordaos. Bien, pues yo, por ejemplo, puedo coger la edad y los 20 pacientes que tienen los 20 pacientes que son tratados con el tratamiento cero, pensad, pues un tratamiento psicoterapéutico determinado y el tratamiento 1, otro tratamiento psicoterapéutico distinto, son 20 de cada uno, porque son 40 en total, aquí está el total, esto sería el promedio y esto sería el promedio del grupo de tratamiento 0, promedio del tratamiento 1. Como podéis ver, aquí hay una diferencia de medias que yo puedo restar.
puedo hacer la media de 0 menos 1 o lo de 1 menos 0. Obviamente, dependiendo del orden, pues será positivo o negativo, pero el valor absoluto será el mismo. Esto es la diferencia de media, es tan sencillo como esto. ¿De acuerdo? Pero tan complejo como esto, porque la gracia va a ser, cuando veamos ya cosas un poco más complicadas, un poco más complejas, cuando avancemos del curso veremos que la gracia de esto es ver si esta diferencia que es muestral, es estadísticamente significativo, que quiere decir que es una diferencia que también veríamos en la población, o sea, que esta diferencia está muy cerca del valor de diferencia poblacional. ¿De acuerdo? Y por lo tanto puedo creerme que lo que estoy viendo es un valor muy cercano al valor poblacional. O, por el contrario, yo puedo estar viendo una diferencia, como en este caso, aproximadamente de 3 años, y que esto no sea significativo y quiere decir que poblacionalmente la diferencia sea 0. O sea, si la diferencia de poblaciones, de medias poblacionales es 0, quiere decir que las medias son iguales. Y aquí estará la clave. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pero de momento el concepto de diferencia de medias muestrales, con el que queremos decir cosas de la diferencia de medias poblacionales. Con el Charlson pasaría lo mismo. Ahora ya tengo Charlson, con la variable Charlson en función de si han muerto o no los pacientes. Fijaros que los que mueren, que es un 1, que son 11, tienen un Charlson un poco más alto. Hemos dicho que el Charlson es una medida del número de enfermedades que tiene el paciente, o sea, de la fragilidad que tiene el paciente. Por lo visto, obviamente parece lógico, ¿no?, que los que mueren tienen un Charlson más alto, tienen más posibilidades de morir los que tienen un Charlson más alto, y que la media es 4,72 y la media de los que no mueren es de 3,37. Bueno, es una diferencia de 1,4 puntos aproximadamente de valor de Charlson. De momento, esta es la diferencia. Ya veremos si esto es estadísticamente significativo. Esto lo hemos de ver. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, esta es. De momento nos quedamos con este concepto de diferencia de medias. Y si ahora vamos a los artículos, si cogemos el artículo 3, el de los pacientes con fibromialgia, pues aquí podemos ver que tengo la media de edad 49,7, 50,5. Si yo resto la diferencia de edad del grupo Tai Chi menos el grupo control, fijaos que tengo una diferencia de 0,8 años. 0,8 años, no llega a un año. ¿De acuerdo? Sería menos 0,8 porque este es más pequeño que este. Si restara este menos este sería 0,8. El signo simplemente lo que me está diciendo es si fuese significativo, que esto falta verlo, que es una diferencia, quiere decir extrapolable a la población, que este está por encima de este en cuanto a edad. ¿De acuerdo? Bien, esto ya hablaremos. De momento el concepto de diferencia de medias, ¿veis? Diferencia de medias. Aquí con el SF36 también podríamos ver lo mismo. 28 en la componente física, 28,5, 28. Es una diferencia solamente de 0,5. 42,6, 37,8. Aquí es una diferencia un poco más grande, la mental. Los pacientes que han practicado Tai Chi tienen un poco más alto el valor de diferencia de SF36 mental. Vale. Aquí lo ideal, como es un estudio, un ensayo clínico, lo ideal es que estas variables sean muy similares, que estén poco alejadas. ¿De acuerdo? Pero fijaros que, y ahora viene lo más interesante, esta tabla, que es la tabla 2 del artículo, esta tabla es muy importante. Es una tabla muy importante. ¿Por qué? Porque fijaros que lo siguiente, mirad. Estos son diferentes scores que se miden para ver la eficacia de los dos tratamientos, del Tai Chi, del grupo Tai Chi y del grupo control.
Y aquí tenemos una variable que ya conocemos, el SF36. La SF36, acordaos, es una medida que nos da el grado de adaptación a la vida cotidiana. Tiene una componente física y una componente mental. Bien, pues fijaos, muy importante. Los pacientes antes de empezar el tratamiento, pues se les hace un SF36, se les practica un SF36 para ver qué valor tienen. De los 33 pacientes, tanto del Tai Chi como del grupo control, tienen un valor basal, un valor de base, un baseline, un valor de base, un valor de punto de partida. Por ejemplo, un paciente puede tener 40 o 30, pongamos, de componente física, de SF36 componente física, al inicio. Y este paciente a los 12 semanas puede ser que tenga 40. ¿Qué pasa? Que ha subido 4 unidades. O sea, a las 12 semanas menos el valor basal, 40 menos 30 es 10. Otro paciente a lo mejor el valor basal era 25 y ha pasado a ser 30 a las 12 semanas. Tendríamos 30 menos 25, 5. Y así con los 33 pacientes con Tai Chi y con los 33 pacientes controles. Bien, ahora no nos vamos a fijar con esto que es el intervalo de confianza, que es fundamental, pero ahora no lo voy a explicar porque lo veremos más adelante. Es un número muy importante o dos números muy importantes, que son los que están entre paréntesis, pero ahora no nos vamos a fijar. Ahora nos fijamos con este valor de aquí, el 8,5. ¿Qué quiere decir este 8,5? Que el promedio, ¿veis? La media, el cambio medio desde el valor basal, desde la baseline, es 8,5 en el grupo de Tai Chi. Esto quiere decir que en promedio los pacientes tratados con Tai Chi han aumentado 8,5 unidades promedio desde la base, desde el valor basal, hasta las 12 semanas. En cambio, desde el valor basal hasta las 24 semanas, 8,4. Por lo tanto, quiere decir que el aumento se ha producido en las 12 primeras semanas y después se ha estabilizado. En cambio, el grupo control, la resta esta de a las 12 semanas menos el valor basal, solo ha aumentado 1,4 en promedio. En promedio 1,4. ¿De acuerdo? Si el promedio es 1,4, muy posiblemente es que hay algún valor que incluso han bajado en 12 semanas. O sea, ha aumentado muy poco. En promedio 1,4. En algún caso a lo mejor ha aumentado 5 o 6, pero en algún caso a lo mejor han perdido 2 o 3. El promedio es 1,4. Lo que ya podemos ver que, primero, que hay una diferencia. O sea, aquí, muy importante esta tabla. Esto es diferencia desde la base a las 12 semanas. Esto es del grupo Tai Chi. Esto es diferencia desde la base a las 12 semanas. Se ha restado 12 semanas, como lo interesante es que suba, pues se buscan valores positivos, pues se ha restado 12 semanas menos el valor basal, 8,5 de promedio. Ya lo dice aquí, cambio medio desde, o sea, 12 semanas menos el valor basal. Aquí solo ha pasado a ser 1,4, pero esto también es una diferencia de medias. O sea, tengo una diferencia de medias aquí, tengo una diferencia de medias aquí. ¿Y aquí qué tengo? Una diferencia de medias entre los grupos Tai Chi versus control, o sea, Tai Chi menos control, que es este 7,1, que es esto menos esto. Aquí es esto menos esto. Veis que en realidad aquí, de aquí a aquí sería 6,9. Si esto es 7 seguramente es por los decimales, el segundo decimal, a lo mejor es, o sea, cuando calculamos las cosas a veces calculamos 4 o 5 decimales y después cuando lo ponemos en una tabla lo ponemos con un decimal y aquí es posible que pase esto, que sea un tema de efecto de esto. No creo que sea un error, simplemente es un problema de aproximación a un decimal. Bien,
Por lo tanto, fijaros que aquí hay tres diferencias. Una diferencia, bueno, viendo solamente estos tres valores, tres conceptos de diferencia. Diferencia dentro del Tai Chi entre 12 semanas y valor basal. Diferencia el grupo control entre 12 semanas y valor basal. Diferencia en lo que se ha conseguido en 12 semanas entre el grupo de Tai Chi y el grupo control, 7,1. Ahora no entro en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto. ¿De acuerdo? Porque es pero que a pesar de ser lo más importante, pero lo veremos más adelante. De hecho, es para lo que hago la diferencia, mostrar, para ver si es significativa, que quiere decir que es extrapolable a la población, que es extrapolable a la población. Ya lo veremos, ¿de acuerdo? Esto ya lo veremos. Otro caso es, a ver, el artículo 9, 10, 11, el 11. El 11, acordaos que es un método diagnóstico a través de un test psicotécnico que detecta toda una serie de patologías que son pues, la desviación psicopática, el PD, la introversión social, SI, etc., como podéis ver. Aquí han practicado este test entre pacientes que son dependientes de sustancias y personas no dependientes de sustancias, que serían los controles en este caso. Entonces ven que para este test, el MMPI-2, el valor medio de PD, de desviación psicopática, entre los pacientes con dependencia es de 32,83, la media, y la media es 23,42 entre los no dependientes. Fijaos que aquí hay una diferencia de medias. ¿Veis? No me la calcula en este caso, pero no es lo importante. Lo importante es que hay una diferencia de medias que es significativa, ¿veis? Significativo, significación. Y hablaremos de este número, Aquí me está calculando la media, la desviación estándar, que a veces ya veis que sale típica, es sinónimo, equivalente, esto es la desviación estándar, aquí la media, la desviación estándar o típica. ¿De acuerdo? Y así lo va haciendo con diferentes conceptos. Y esto, fijaros, son diferencias de medias. Aquí hay una diferencia, que otra, que otra, que otra. A nosotros ahora de momento nos interesa remarcar este concepto de diferencia de medias, pero lo hacemos para ver si realmente es una diferencia significativa, que quiere decir que poblacionalmente no es cero la diferencia. Queremos comprobar si muestralmente, lo que yo veo muestralmente lo puedo generalizar a la población. Yo llevo cerca de 40 años dedicado a la estadística. Nunca, o casi nunca, yo no recuerdo nunca cuando he comparado dos grupos, he calculado la media de un grupo y la media de otro grupo, me han dado las medias diferencia cero, diferencia de medias cero. No es un problema de ver el grado de diferencia, sino si es significativo. Después, si es significativo, veré la amplitud de esta diferencia, que también la hablaremos cuando hablemos de esta de Cohen. Muy importante. Estamos yendo poco a poco. Tenemos muchos meses por delante para ir desarrollando estos conceptos e ir viendo poco a poco el significado que tienen estas tablas estadística que nos presentan en estas tablas estos artículos científicos. Bien, pues con esto yo lo dejaría aquí. Muchas gracias.